Nadie se molestará en ir a tu tonta fiesta por un nuevo trabajo, escribió mi madre en el chat familiar. Leí el mensaje, respondí, comprendido, y ese mismo día, detuve los pagos de su renta y cancelé sus tarjetas. Al día siguiente, me llevé el coche y cerré todas las cuentas a su nombre. El correo electrónico llegó cuando estaba en medio de una videoconferencia. Una pequeña notificación que cambiaría mi vida para siempre. Traté de mantener la compostura mientras continuaba la reunión, pero mi corazón latía tan fuerte que temía que mis colegas pudieran escucharlo a través de sus auriculares. Después de 5 años de estudios nocturnos, 3 de prácticas mal pagadas e incontables entrevistas fallidas, finalmente había sucedido. El trabajo de mis sueños. Un puesto como coordinadora de proyectos en una de las empresas de arquitectura sostenible más prestigiosas del país. Al terminar la llamada, me quedé mirando la pantalla con una mezcla de incredulidad y euforia. Había luchado tanto por este momento. Mientras mis amigos disfrutaban de sus 20s, yo dividía mi tiempo entre un trabajo agotador como camarera y los cursos en línea que me permitirían dar el salto profesional. Noches enteras estudiando después de turnos de 12 horas. Vacaciones canceladas para poder pagar certificaciones adicionales. Y todo mientras sostenía económicamente a mi madre, una responsabilidad que asumí desde los 22 años. La relación con mi madre siempre había sido complicada. Cuando mi padre falleció hace 10 años, algo cambió en ella. La mujer fuerte e independiente que había conocido se transformó en alguien constantemente necesitado, siempre en crisis. Al principio fueron pequeños préstamos, para la compra semanal, para una factura inesperada, pero con el tiempo, la ayuda temporal se convirtió en una dependencia total. Su capacidad para generar ingresos parecía haberse esfumado junto con mi padre, y yo, su única hija, me convertí en su red de seguridad. A los 25 años ya pagaba su renta completa, a los 27 había asumido todas sus tarjetas de crédito, y a los 30, edad que tengo ahora, manejaba absolutamente todas sus finanzas. Le compré un coche cuando el suyo finalmente dejó de funcionar, abrí cuentas a su nombre que yo administraba, e incluso pagaba su seguro médico. Todo esto mientras luchaba por construir mi propio futuro. A cambio recibía un constante recordatorio de cómo mi ayuda nunca era suficiente. De cómo sus problemas eran siempre más importantes que mis logros. De cómo yo, de alguna manera, le debía todo esto y más. Pero aquel día, con la oferta de trabajo iluminando mi pantalla, decidí que era momento de celebrar. Por una vez, quería compartir mi alegría, sentirme orgullosa de lo que había conseguido con tanto esfuerzo. Después de confirmación y una llamada exaltada con mi mejor amiga, empecé a planear una pequeña reunión. Nada extravagante, solo una cena con las personas más cercanas para compartir el momento. Miré mi apartamento, pequeño pero acogedor, y sonreí pensando en cómo transformarlo para la ocasión. Compraría flores frescas, prepararía algunos aperitivos, abriría una botella de vino guardada para una ocasión especial. Solo invitaría a mi círculo más íntimo, mi mejor amiga Elena y su pareja, mi primo Miguel que siempre me había apoyado, 2 colegas del trabajo actual con quienes había formado una amistad genuina, y mi madre. Dudé al considerar invitarla. Nuestra última conversación había terminado como tantas otras, con ella minimizando mi esfuerzo para conseguir entrevistas, cualquiera puede mandar currículums por internet, y sugiriendo que debería buscar un trabajo más realista. Pero era mi madre, y a pesar de todo, una parte de mí seguía buscando su aprobación, su orgullo. Quizás esta vez sería diferente. Este no era solo otro intento, era un logro concreto, indiscutible. Creé un grupo de chat familiar donde incluía a mi madre, mi tía Laura, su hermana, mi primo Miguel y 2 primos más con quienes mantenía contacto regular. Con dedos temblorosos de emoción, escribí: tengo una noticia increíble que compartir. Después de tanto esfuerzo, conseguí el trabajo en arquitectura sostenible global. Me encantaría celebrarlo con ustedes este viernes con una pequeña cena en mi apartamento a las 8. Por favor confirmen si pueden venir. Los mensajes de felicitación no tardaron en llegar. Mi tía envió una serie de emojis entusiastas seguidos de que estaré allí sin falta, cariño. Tan orgullosa de ti. Miguel respondió con una gif de celebración y siempre supe que lo lograrías. Cuenta conmigo. Mis otros primos también confirmaron, uno añadiendo: al fin valorarán tu talento como mereces. El mensaje de mi madre llegó exactamente 22 minutos después. Lo sé porque miré varias veces el reloj mientras esperaba, sintiendo una familiar ansiedad construyéndose en mi pecho. Cuando finalmente apareció su nombre en la pantalla,
sentí ese conocido peso en el estómago. Nadie se molestará en ir a tu tonta fiesta por un nuevo trabajo, escribió en mayúsculas, como si me gritara digitalmente. Todos tienen cosas más importantes que hacer que celebrar que ahora trabajarás más horas por apenas un poco más de dinero. El chat familiar quedó en silencio durante unos segundos eternos. Luego mi tía escribió: hermana, ¿qué te pasa? Es un momento importante para ella. Miguel añadió: tía, con todo respeto, esto es muy importante para Ana. Pero el daño ya estaba hecho. Sentí como las lágrimas comenzaban a formarse, esa mezcla familiar de vergüenza, rabia y dolor que mi madre podía provocar con tan solo unas palabras. Años de terapia me habían enseñado a nombrar estos sentimientos, pero no hacían que dolieran menos. Mi teléfono seguía iluminándose con mensajes de apoyo de los demás, pero yo solo podía ver esas mayúsculas burlonas. Respiré profundamente. Dejé el teléfono sobre la mesa. Me levanté, fui al baño y me miré al espejo. A lo largo de los años, había aprendido a contener mis emociones, a no mostrar cuánto me afectaban sus palabras. Había aprendido a sonreír y decir «está bien», cuando nada lo estaba. A disculparme por sus comportamientos ante otros. A fingir que nuestra relación era normal. Pero en ese momento, viéndome en el espejo, algo cambió. Vi a la mujer que había luchado contra todos los pronósticos. Que había trabajado más duro que nadie que conociera. Que acababa de conseguir un trabajo por el que muchos profesionales con más experiencia competían ferozmente. Y comprendí que no merecía esto. No merecía ser humillada públicamente en un momento de celebración. Volví a la sala, tomé mi teléfono y escribí una única palabra en respuesta. Comprendido. No añadí emojis, ni explicaciones, ni disculpas. Solo esa palabra fría, calculada. Un reconocimiento de su mensaje pero no una aceptación de su poder para herirme. Y mientras apretaba enviar, una extraña calma me invadió. Era como si algo dentro de mí finalmente se hubiera roto, pero no en el sentido de destrucción sino de liberación. Miré mi teléfono un momento más, viendo cómo aparecía la marca de «visto» bajo mi mensaje. Luego abrí mi aplicación bancaria y, con la misma calma premeditada, detuve la transferencia automática mensual para el alquiler de mi madre programada para el día siguiente. A continuación, entré en la plataforma donde administraba sus tarjetas de crédito y cancelé todas las autorizaciones de pago. No sentía rabia. No sentía tristeza. Solo una claridad cristalina que había estado esperando durante años. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada frente a mi computadora en la penumbra de mi apartamento, con solo la luz azulada de la pantalla iluminando la habitación. Ya no había vuelta atrás. Algo fundamental había cambiado dentro de mí, como si un interruptor que había permanecido atascado durante años finalmente se hubiera liberado. Abrí una carpeta que hacía tiempo había creado pero que raramente revisaba. Documentación mamá, se titulaba. Comenzó como un simple archivo para guardar recibos de pagos que le hacía, pero con el tiempo se convirtió en un registro detallado de nuestra disfuncional relación. Correos electrónicos guardados. Capturas de pantalla de conversaciones por mensaje. Notas sobre promesas rotas. Un catálogo meticuloso de manipulación y abuso emocional que yo misma había compilado sin darme cuenta de lo que realmente significaba. El primer correo databa de hace 8 años. Solo necesito un pequeño préstamo hasta que encuentre trabajo, cariño. Te lo devolveré el mes que viene. Nunca lo hizo. Seguí desplazándome. No puedo creer que no puedas prestarme más este mes cuando gastas dinero en esas tontas clases nocturnas. Si realmente me quisieras, no me harías rogar. Una hija que se preocupa por su madre no pone límites al amor. Mensaje tras mensaje, año tras año, vi cómo había normalizado lo inaceptable. Como cada vez que intentaba establecer un límite, ella lo demolía con culpa y manipulación. Como había aprendido a confundir el abuso con amor. Mi terapeuta tenía razón. Durante 3 años había estado trabajando con ella, intentando comprender por qué me sentía responsable de la felicidad de mi madre, por qué sacrificaba mi bienestar por el suyo sin recibir ni gratitud ni reconocimiento a cambio. No es una relación sana, me había dicho muchas veces. Es explotación emocional y financiera. Palabras que sonaban demasiado duras para aplicarlas a mi propia madre. Hasta ahora. Abrí mi aplicación bancaria nuevamente y revisé el historial de transacciones de los últimos años. Los números me golpearon como un puño físico.
El alquiler mensual, $1,000. Las facturas de servicios, aproximadamente $300 cada mes. Pagos de tarjetas de crédito que oscilaban entre $500 y $200 mensuales. Seguro médico premium, $180 mensuales. El coche que le compré hace 2 años, $180. Sin mencionar los préstamos esporádicos para emergencias que nunca eran realmente emergencias. En total, había gastado más de $150,000 en ella durante los últimos 5 años. Dinero que podría haber usado para mi propio apartamento en lugar de este pequeño estudio. Para un máster presencial en lugar de cursos online más asequibles. Para construir mi propio futuro en lugar de financiar sus caprichos. Y lo peor era que ella vivía como si fuera pobre. Se quejaba constantemente de su situación financiera frente a familiares y amigos. De cómo, apenas sobrevivía, con su pensión. De cómo yo, apenas la ayudaba de vez en cuando. Había construido toda una identidad de madre abandonada mientras yo trabajaba turnos dobles para mantenerla. El patrón era tan claro ahora. Mi madre no solo dependía de mí económicamente, dependía de controlarme emocionalmente. Cada logro mío era una amenaza. Cada paso hacia la independencia era recibido con crisis, emergencias repentinas o empeoramiento misterioso de problemas de salud que los médicos nunca parecían encontrar. Me serví una copa de vino y llamé a Elena. Era la 1:30 de la madrugada, pero sabía que entendería. Finalmente lo estoy haciendo, le dije cuando contestó con voz adormilada. No necesité explicar más. Elena había sido testigo de mi lucha durante años, había secado mis lágrimas después de innumerables confrontaciones, me había animado a buscar terapia. ¿Estás bien?, preguntó, ahora completamente despierta. Mejor que nunca, respondí, y lo decía en serio. Ya cancelé las tarjetas y los pagos automáticos. ¿Qué más? Elena me conocía lo suficientemente bien para saber que no me detendría ahí. Mañana recogeré el coche. Está a mi nombre, siempre lo ha estado. Y cerraré todas las cuentas que administro por ella. ¿Has hablado con tu terapeuta sobre esto? Tengo cita mañana a las 10. Pero Elena, esto no es impulsivo. Es algo que debería haber hecho hace años. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Estoy orgullosa de ti, dijo finalmente. Y estaré ahí para lo que necesites. Después de colgar, pasé las siguientes horas documentando meticulosamente cada cuenta, cada tarjeta, cada servicio que había estado pagando. Hice copias de cada documento que mostraba que el coche estaba a mi nombre, que las cuentas habían sido abiertas por mí para administrar su dinero, que las tarjetas de crédito estaban bajo mi responsabilidad. Todo era perfectamente legal. No estaba robando nada, simplemente dejaba de regalar lo mío. A las 7 de la mañana, después de apenas una hora de sueño inquieto, me vestí con determinación. Pantalón negro, camisa blanca, blazer. Ropa que me hacía sentir fuerte, profesional. Ropa de alguien que tomaba el control de su vida. Mi primer destino fue el banco. Tenía una cita a las 9 con un asesor financiero. Un hombre de mediana edad con ojos amables que escuchó pacientemente mientras le explicaba que necesitaba cerrar varias cuentas y modificar mis autorizaciones bancarias. ¿Puedo preguntar el motivo?, dijo, con la delicadeza de quien sabe que estas situaciones suelen ser complicadas. Estoy terminando una relación financiera insostenible, respondí, sorprendida por mi propia calma. He estado manteniendo completamente a mi madre durante años, y ya no puedo ni quiero hacerlo. Asintió sin juzgar. Entiendo. Vamos a revisar cada cuenta para asegurarnos de que todo se haga correctamente. Una hora después, salí del banco con una sensación de ligereza que no había experimentado en años. Las cuentas conjuntas cerradas. Mis autorizaciones para administrar sus finanzas revocadas. Nuevas cuentas exclusivamente a mi nombre con claves que solo yo conocía. A las 11, después de una intensa pero validante sesión con mi terapeuta, me dirigí al apartamento de mi madre. Sabía que estaría en su clase de pilates hasta la 1, lo que me daba tiempo suficiente. Usé la llave que todavía tenía, la misma que había usado innumerables veces para llevarle compras, medicamentos o simplemente visitarla, y fui directamente al garaje. El Volkswagen azul estaba exactamente donde siempre lo dejaba. Pulcro, brillante, con menos de 30,000 kilómetros. Un coche que yo pagué completamente,
que estaba registrado a mi nombre, y que ella conducía como si fuera un derecho, no un privilegio. Coloqué mis pertenencias personales que aún quedaban en el apartamento en el maletero, dejé las llaves del piso sobre la mesa de la cocina junto a una nota breve y concisa, y me fui. La nota decía simplemente: el alquiler está pagado hasta fin de mes. El coche está a mi nombre y lo necesito. Todas las cuentas y tarjetas que administraba han sido cerradas. Es hora de que ambas vivamos nuestras propias vidas. Ana. Mientras conducía de regreso a mi apartamento, mi teléfono comenzó a vibrar incesantemente. Lo había silenciado, pero podía ver las notificaciones acumulándose. Llamadas de mi madre. Mensajes en el chat familiar. Más llamadas. Lo dejé sonar. Por primera vez en mi vida adulta, no sentía la necesidad de responder inmediatamente, de calmar su ansiedad, de solucionar sus problemas. Por primera vez, estaba poniendo mis necesidades primero. Llegué a casa, aparqué el coche en mi plaza asignada pero raramente utilizada, y subí a mi apartamento. Abrí las ventanas, dejando que la brisa fresca de la mañana renovara el ambiente. Puse música, algo que raramente hacía por miedo a no escuchar si mi teléfono sonaba con alguna emergencia de mi madre. Me senté en mi pequeño sofá y finalmente miré mi teléfono. 15 llamadas perdidas. 23 mensajes. El primero, enviado a las 11:42, ¿dónde está mi coche? ¿Qué significa esta nota? Los siguientes incrementaban en urgencia y agresividad. Acusaciones de robo, de un coche que legalmente era mío. Amenazas de llamar a la policía, que solo confirmaría que todo era legal. Manipulación emocional sobre cómo la estaba matando de preocupación. El más reciente, enviado hace solo 5 minutos, no puedo creer que mi propia hija me haga esto. Después de todo lo que he sacrificado por ti. Respiré profundamente y bloqueé su número. No permanentemente, solo necesitaba espacio para pensar, para fortalecer mi resolución antes de enfrentar el inevitable huracán emocional que se avecinaba. Miré alrededor de mi pequeño apartamento y, por primera vez, vi posibilidades en lugar de limitaciones. Sin los gastos de mi madre, podría permitirme un lugar más grande. Podría aumentar mis ahorros para el futuro. Podría, finalmente, vivir mi propia vida. Recibí un mensaje de Elena: ¿todo bien? ¿Quieres compañía? Sí, respondí. A todo. La tormenta se desató exactamente como lo esperaba. A pesar de bloquear el número de mi madre, encontró otras formas de contactarme. Correos electrónicos. Mensajes a través de otros familiares. Incluso apareció en mi trabajo actual, gritando en el vestíbulo que yo había robado sus posesiones, hasta que seguridad tuvo que escoltarla fuera. Cada intento de contacto seguía el mismo patrón predecible que mi terapeuta había llamado la rueda del abuso. Primero, rabia explosiva y acusaciones. Luego, cuando eso no funcionaba, manipulación emocional y victimismo. Estoy enferma, ¿cómo puedes hacerme esto? ¿Qué van a pensar todos de ti tratando así a tu madre? Finalmente, cuando nada daba resultado, promesas vacías de cambio. Podemos arreglar esto. Las cosas serán diferentes. Solo dame una oportunidad. Mantuve mi silencio. No por crueldad, sino por autopreservación. Mi terapeuta me había explicado que cualquier respuesta, por mínima que fuera, reiniciaría el ciclo. Necesitaba distancia para sanar. 3 días después de recoger el coche, recibí una llamada de mi tía Laura. Respiré profundamente antes de contestar, preparándome para defender mis acciones. Ana, cariño, su voz sonaba cautelosa, tu madre está bastante alterada. Dice que le has quitado todo. ¿Podemos hablar de esto? Por supuesto, respondí con calma. Pero antes de que formes una opinión, hay algo que necesito mostrarte. Esa tarde nos encontramos en una cafetería tranquila. Llevé mi laptop y los documentos que había organizado meticulosamente. Durante 2 horas, le mostré todo. Los estados de cuenta que probaban que había estado pagando el alquiler de mi madre durante años. Las facturas de servicios a mi nombre. El contrato del coche claramente bajo mi propiedad. Los correos electrónicos y mensajes documentando el patrón de abuso emocional y financiero. Vi cómo su expresión cambiaba gradualmente de confusión a horror. No tenía idea, susurró finalmente. Ella siempre dice que apenas la ayudas ocasionalmente.
que vive con lo justo de su pensión. Ha estado mintiendo durante años, respondí sin emoción. No solo sobre el dinero, sino sobre nuestra relación completa. Pero, ¿por qué no dijiste nada antes? Porque me avergonzaba. Porque pensaba que era mi responsabilidad cuidarla. Porque tenía miedo de que nadie me creyera. Laura extendió su mano sobre la mesa y apretó la mía. Te creo ahora. Esa conversación abrió las compuertas. Laura habló con Miguel, quien también se reunió conmigo para ver las evidencias. Él contactó a otros familiares. Poco a poco, la verdad se fue extendiendo en nuestra familia. Las reacciones fueron mixtas. Algunos, como Laura y Miguel, me apoyaron incondicionalmente. Otros mantuvieron su distancia, incómodos con tomar partido en lo que consideraban un asunto familiar privado. Un par de tíos mayores insistieron en que una hija siempre debe cuidar de su madre, sin importar qué, pero incluso ellos quedaron silenciados cuando les mostré los números concretos de lo que había gastado en ella mientras trabajaba turnos extenuantes y estudiaba. A lo largo de esas semanas, mi madre seguía intentando recuperar el control. Cuando vio que la familia comenzaba a entender mi versión, cambió de táctica. Empezó a contactar a mis amigos, a mis colegas, incluso a mi jefa actual, contando una historia retorcida donde yo la había abandonado en su vejez después de años de sacrificios que hizo por mí. Afortunadamente, las personas más cercanas a mí conocían la verdad o al menos lo suficiente para dudar de su versión. Mi jefa, una mujer perspicaz que había visto señales de nuestra dinámica tóxica en ocasiones anteriores, simplemente me dijo, cualquier comunicación familiar debe mantenerse fuera del ámbito laboral. No te preocupes por esto. El viernes de la celebración llegó. Había considerado cancelarla, temiendo que mi madre pudiera aparecer y causar una escena. Pero Elena insistió, no dejes que te quite esto también. Has trabajado demasiado duro para este momento. Transformé mi pequeño apartamento lo mejor que pude. Flores frescas en la mesa. Velas aromáticas. Una selección de tapas que había preparado la noche anterior. Vino bueno, no el más caro pero definitivamente mejor que lo que solía permitirme. A las 8 en punto, sonó el timbre. Elena y su pareja, con una botella de champán y sonrisas genuinas. Luego Miguel y su novia. Mis dos compañeros de trabajo. Y para mi sorpresa, mi tía Laura, quien no había confirmado su asistencia después de nuestra conversación. No podía perderme esto, dijo, abrazándome con fuerza. Estoy tan orgullosa de ti, por todo. La noche transcurrió con una ligereza que no había experimentado en años. Risas auténticas. Conversaciones que no necesitaban ser monitoreadas por miedo a ofender a alguien. Felicitaciones sin un pero condicionante al final. Era una pequeña reunión, pero representaba algo enorme, mi nueva vida, mis relaciones auténticas, mi libertad. Brindamos por mi nuevo trabajo, por nuevos comienzos, por el futuro. Y aunque nadie lo mencionó explícitamente, también brindamos por mi valor para romper el ciclo de abuso. Mi madre no apareció, gracias a la previsión de Miguel, quien le había dicho que la celebración se había cancelado cuando ella lo llamó para averiguar los detalles. A la mañana siguiente, desperté con una sensación de paz que casi no reconocí. Mi teléfono mostró un mensaje de un número desconocido. Era mi madre, desde un nuevo teléfono. He tenido que mudarme a un apartamento más pequeño. He tenido que vender joyas para pagar el primer mes. Estoy usando el transporte público porque no tengo coche. Espero que estés contenta con lo que has conseguido. Por un momento, sentí ese viejo impulso de culpa. Pero luego recordé la noche anterior, la alegría genuina, las relaciones saludables. Recordé todo lo que había sacrificado durante años. Respondí simplemente, me alegra que estés aprendiendo a ser independiente. Te deseo lo mejor. Luego bloqueé el nuevo número. Han pasado 3 meses desde entonces. Comencé mi nuevo trabajo, que resultó ser incluso mejor de lo que esperaba. Me mudé a un apartamento más espacioso, con un pequeño balcón donde cultivo hierbas aromáticas. Estoy ahorrando para un viaje que siempre quise hacer pero nunca pude permitirme. Ocasionalmente recibo noticias de mi madre a través de otros familiares. Aparentemente consiguió un trabajo de medio tiempo en una tienda local. Está aprendiendo, por primera vez en décadas, a sostenerse por sí misma. A veces me pregunto si algún día reconstruiremos nuestra relación sobre bases más saludables. No lo sé.
Lo que sí sé es que ya no confundiré el abuso con amor, ni el sacrificio personal con responsabilidad filial. Como me dijo mi terapeuta en nuestra última sesión, los límites no son castigos. Son actos de amor propio. Y finalmente, después de 30 años, estoy aprendiendo a amarme lo suficiente para defenderme. Las relaciones verdaderamente saludables nunca exigen que renuncies a tu dignidad. El respeto y el amor auténtico te impulsan a crecer, no a disminuirte. A veces, el acto más valiente no es soportar el abuso por lealtad, sino establecer límites claros por amor propio. Recuerda que no puedes salvar a otros de las consecuencias de sus propias acciones sin hundirte tú mismo en el proceso. La libertad emocional comienza cuando entiendes que merecer respeto no es egoísmo, sino el primer paso hacia relaciones más auténticas y equilibradas.